Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con un documento francamente interesante que nos han facilitado. Viene de Civic ODM, una fuente, parece, dedicada al análisis histórico eclesial y, bueno, detalla la evolución de los ritos penitenciales en la Iglesia primitiva. Puede sonar un poco árido, ¿no? Pero la verdad es que revela mucho sobre cómo se vivía la fe. Sí, totalmente. Nuestra misión hoy, digamos, es desentrañar cómo funcionaba aquella penitencia pública tan particular de los primeros siglos, sobre todo su conexión con la Cuaresma, con la Pascua y, claro, cómo y por qué se fue transformando en la confesión privada, más individual, que, bueno, es la que conocemos más hoy en día. Eso es. Las fuentes que analiza este documento nos llevan sobre todo a los siglos II, III y un poco más allá. Y es fundamental, yo creo, ponernos en el contexto que describe el documento. A ver, hablamos de una iglesia muy joven. Sí, que a menudo estaba perseguida, además, y metida en un mundo, pues, mayoritariamente pagano. Claro. Entonces, la conversión era una ruptura, radical con la vida anterior. El bautismo se veía como un empezar de cero, borraba todo lo pasado. Pero claro, la pregunta surgió casi enseguida. ¿Y si se vuelve a pecar gravemente después del bautismo? Precisamente. Esa es la cuestión clave que aborda el documento, ¿no? ¿Qué pasaba si un cristiano, ya bautizado, cometía un pecado de esos considerados capitales? Algo que rompiera de forma, bueno, escandalosa su compromiso. Ujú. Ahí es donde entra en juego lo que el texto llama el ordo penitentium, el orden o el estado de los penitentes. Vamos a desgranar cómo funcionaba este sistema porque tiene miga, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Empecemos por definir qué entendían ellos por esos pecados graves. El documento de Civic ODM es bastante claro. Señala 3 categorías principales, que en esencia significaban romper la comunión visible con la Iglesia. Y con Dios, claro. Exacto. No eran pecadillos del día a día, ¿eh? No, en absoluto. El texto los identifica muy bien. Primero, la apostasía, que en tiempos de persecución era, pues, renegar de la fe en Cristo. A menudo bajo amenaza de muerte, ¿eh? Era una realidad brutal. Me imagino. Luego estaba el homicidio, quitar la vida a otra persona. Y finalmente, el adulterio, que se entendía como una ofensa muy grave contra la santidad del matrimonio y también de la comunidad. Estos 3 actos se veían como rupturas tan profundas del pacto bautismal que necesitaban un proceso muy visible, muy público, de reparación ante toda la comunidad local. O sea que no bastaba con un arrepentimiento interior y ya. Para nada. Tenía que ser algo externo, comunitario. Y ese proceso, según describe el documento, no era cosa de un día para otro, no, ni discreto. Tenía unas fases muy marcadas, casi como grados o estados de penitencia por los que había que pasar. Esto me resulta especialmente llamativo, ¿sabes? La estructura tan formalizada. Sí. El documento habla de 4 grados. Exacto. Era un itinerario bien definido. El primer grado eran los llorones, los plentes. Llorones. Sí. Estos penitentes, según el texto, tenían que quedarse fuera del edificio de la iglesia, a la intemperie, muchas veces, a menudo vestidos de forma humilde o con ceniza. Y su papel era pedir a los fieles que entraban que rezaran por ellos. Imagina la escena. La comunidad entrando a celebrar y ellos fuera, expuestos, pidiendo que intercedieran. Era una manifestación muy física de su exclusión, ¿no? Y de su arrepentimiento. Muy potente, desde luego, visualmente muy fuerte. Una vez superada esa fase, ¿cuál era el siguiente paso? Pasaban a ser oyentes, audientes. A ellos ya se les dejaba entrar en la iglesia, cruzar el umbral. Pero ojo, su participación era limitada. Ajá. Solo podían escuchar la primera parte de la celebración, la liturgia de la palabra, las lecturas, la homilía. Pero antes de que empezara la liturgia eucarística, el núcleo de la celebración comunitaria, tenían que irse, salir del templo. Entiendo. Aún no se les consideraba dignos de presenciar los misterios centrales. Entiendo. Es como una reintegración muy gradual. Pero todavía marcada por la separación, claro. ¿Y el tercer grado? Eran los postrados, los substratis. Estos penitentes ya se quedaban dentro de la iglesia más tiempo, pero debían estar de rodillas o incluso postrados en el suelo en ciertas partes de la liturgia, sobre todo durante las oraciones de intercesión que la comunidad hacía por ellos.
Ajá. Y a menudo, como decías antes, llevaban ropas ásperas, cilicios, como un signo visible de su penitencia. Era una postura de súplica, de humildad ante Dios y ante la asamblea. Ya. El obispo solía imponerles las manos en este estado, era un gesto importante. Y finalmente, la última etapa antes de la plena comunión, ¿cómo se llamaba? Eran los consistentes. Estos ya habían avanzado mucho en su camino penitencial, claro. Se notaba el progreso. Sí. Podían estar de pie junto al resto de los fieles durante toda la liturgia. Participaban en las oraciones comunes. Ya no estaban segregados físicamente de forma tan evidente. Pero, Pero, y esto es crucial, todavía no podían acercarse a recibir la Eucaristía. Estaban con la asamblea, pero aún no en plena comunión sacramental. Era la antesala, digamos, de la reconciliación final. entonces este camino entero podía durar años, ¿verdad? El documento lo enfatiza, que no era cosa de semanas. Efectivamente, podía ser un proceso muy largo, a veces varios años, ¿sí? Dependía de la gravedad del pecado, claro, y de la disposición del penitente, y siempre bajo la supervisión del obispo. Qué fuerte. Era un camino arduo, y sobre todo, como decíamos, público y visible para todos. No había forma de disimular. Ya. Y la culminación de todo este itinerario llegaba, de forma muy solemne, con la reconciliación pascual. Háblanos de ese momento, la reconciliación pascual. ¿Por qué específicamente en Pascua? Pues mira, el obispo, que era quien había discernido la entrada del pecador en el ordo penitentium y le había impuesto las penitencias concretas, ayunos, limosnas, obras de caridad, a veces hasta restricciones profesionales, Vaya, era también quien presidía la reconciliación solemne. Y el momento elegido era la vigilia pascual, la noche más santa del año cristiano. claro. Y según el documento, esto no era casualidad. La Pascua celebra la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? La victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, reconciliar a los penitentes en esa noche era vincular su perdón personal con el gran misterio de la redención. Tenía todo el sentido. No era solo un acto jurídico, era como revivir sacramentalmente la gracia del bautismo. Entiendo. O sea, la Pascua no era solo un recordatorio, un aniversario, era una actualización real, eficaz, del perdón y de la vida nueva que trae Cristo. La reconciliación en esa noche tenía una carga simbólica y espiritual tremenda. Exacto. Conectaba el perdón individual con la salvación de todos. Fundamentalmente. Y esto nos lleva a una dimensión que el texto de Cívico DM subraya mucho. La dimensión comunitaria de la penitencia. Sí, El pecado grave no se entendía como un asunto solo privado, entre la persona y Dios, que es quizás como tendemos a verlo más hoy, ¿no? sí, es verdad. Se entendía que dañaba a toda la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Rompía la unidad visible de la comunidad. Por eso, la reparación, la reconciliación, también tenían que ser comunitarias, visibles. Claro. Y la restauración de esa unidad perdida se manifestaba plenamente cuando el penitente, ya reconciliado, podía por fin volver a participar en la Eucaristía junto a sus hermanos. Ese era el signo definitivo. El documento también parece que dedica una parte a como a rebatir posibles interpretaciones erróneas sobre esta práctica primitiva, ¿no? Como si quisiera aclarar ciertas cosas frente a visiones posteriores. Sí, el análisis del documento tiene una vertiente que podríamos llamar apologética, en el sentido de defender la coherencia y la apostolicidad de estas prácticas frente a críticas o malentendidos. Señala varios puntos importantes en esa línea. ¿Cuáles serían los principales? Para tenerlos claros. Pues mira, primero, argumenta que este sistema demuestra que el perdón de los pecados nunca se concibió en la Iglesia primitiva como un acto puramente individualista o mental, ¿sabes? Ya. Desde el principio era intrínsecamente eclesial y sacramental, mediado por la comunidad y sus pastores legítimos, los obispos. El perdón venía de Dios, sí, pero a través de la Iglesia. Vale. Ese es uno. El segundo punto clave que saca el documento. Muestra la conexión profundísima, casi orgánica, que existía entre los sacramentos de iniciación y la penitencia. A ver, el bautismo era el primer perdón, el nacimiento a la vida nueva. La Eucaristía, el alimento de esa vida. Y la penitencia, esta pública y solemne, era el remedio extraordinario para quienes habían perdido gravemente esa vida bautismal. Estaban totalmente interconectados. Teológicamente y litúrgicamente, ¿sí? ¿Y había un tercer aspecto que resaltara? Sí, el documento utiliza esta evidencia histórica para afirmar que ya desde muy temprano, hablamos del siglo II o III,
Existía una clara conciencia y ejercicio de la autoridad episcopal para perdonar pecados graves en nombre de Cristo. O sea, que no fue un invento posterior. Exacto. Se basa en textos de los padres de la Iglesia y en la propia estructura del Ordo Penitentium para sostener que el poder de atar y desatar que Cristo confió a los apóstoles, pues se entendía y se ejercía a través de sus sucesores, los obispos. Según este análisis, no es algo que surgiera mucho más tarde. Queda claro entonces el retrato de ese sistema público, comunitario, muy exigente, único en la vida para pecados graves, ligado a la Pascua. Pero si era así, ¿por qué cambió? El propio documento explica que este sistema entró en crisis y, bueno, gradualmente dio paso a otra forma muy diferente. Sí. Analicemos esa transición, porque es fascinante ver cómo evolucionan las prácticas, ¿no? Sí, lo es. Y la propia rigidez del sistema parece ser una de las causas principales que señala el texto. La exigencia era enorme. Pasar por este proceso solo una vez en la vida. Una única oportunidad. Claro, si alguien recaía en un pecado grave después de haber sido reconciliado, en principio ya no había una segunda oportunidad sacramental solemne. Esto generaba situaciones pastorales muy, muy difíciles. Angustiosas incluso. Me imagino. El miedo a fallar otra vez. Y además, mencionabas antes la humillación pública. ¿Fue eso un factor determinante en la crisis? Sin duda. El documento sugiere que la dureza, la exposición pública, eran tales que muchos cristianos, por temor, por vergüenza o por respeto humano, no pues evitaban entrar en el orden de los penitentes, incluso sabiéndose en pecado grave. Preferían quedarse al margen. Preferían vivir al margen de la plena comunión o, bueno, retrasar la penitencia hasta el lecho de muerte, lo cual era pastoralmente un problema. Claro. Y algunos incluso morían sin reconciliación sacramental por este motivo, según testimonios de la época, que el texto parece citar. Qué dilema. Y a esto se suma un factor más, sociológico, ¿verdad? El crecimiento de la Iglesia. Exactamente. Tras el fin de las persecuciones con Constantino, en el siglo IV, la Iglesia creció masivamente. Pasó de ser una comunidad relativamente pequeña, muy cohesionada, a ser la religión mayoritaria del imperio. Un cambio brutal. Enorme. Y aquella disciplina penitencial pública, que estaba pensada para comunidades más reducidas donde todos se conocían, pues se volvió muy difícil de aplicar de manera uniforme y efectiva en ciudades grandes con miles de fieles anónimos. Claro. El control social, la visibilidad comunitaria que requería el sistema, pues se diluyeron. Tiene todo el sentido. Mantener ese seguimiento individualizado, esa presión social en una parroquia urbana multitudinaria sería casi imposible. Imposible. Y en este contexto de crisis del sistema antiguo, el documento sitúa un cambio fundamental. Un giro que, curiosamente, provino de un lugar que en aquel momento era geográficamente periférico. Así es. El texto apunta hacia las Islas Británicas, concretamente a los monjes irlandeses y británicos, entre los siglos VI y VII principalmente. Ajá. Ellos, que se desarrollaron en un contexto eclesial con una estructura un poco diferente a la romana continental, más centrada en los monasterios que en las diócesis urbanas, parece que fueron pioneros en proponer y practicar una forma alternativa de penitencia. ¿Y en qué consistía esa alternativa monástica? ¿Qué tenía de diferente? Pues introdujeron lo que el documento llama la penitencia privada y auricular. Es decir, el penitente confesaba sus pecados directamente a un sacerdote, a menudo un monje con esa facultad, pero en secreto. Ah, en privado. De forma individual, no ante toda la comunidad reunida. Era una conversación al oído, ¿sabes? Auricular. Vale, vale. Y aquí viene una diferencia clave respecto al sistema antiguo que mencionas, ¿no? Una diferencia crucial, sí. Esta nueva forma era repetible. Ah, eso es un cambio enorme. Gigantesco. No estaba limitada a esa única y dramática oportunidad en la vida, reservada para los pecados más graves. Se podía recurrir a ella cuantas veces fuera necesario. Y para todo tipo de pecados, no solo los capitales. Claro. Esto abrió la puerta a una comprensión distinta de la vida cristiana. Ya no solo un estado que se conseguía en el bautismo y se recuperaba excepcionalmente, sino un camino continuo de conversión, de caída y levantamiento, ¿no? Siempre con acceso a la misericordia sacramental. Qué interesante. Y para facilitar esta nueva práctica, también introdujeron una herramienta muy concreta, los llamados libros penitenciales. ¿Qué papel jugaron según el documento? Fueron fundamentales para que esto se extendiera y se estandarizara.
Eran básicamente manuales o catálogos para los confesores. Como guías. Sí, el documento los describe como listas que asignaban penitencias específicas y, en teoría, proporcionadas a pecados concretos. Algo así como tarifas penitenciales. Tarifas. Sí, en plan, por tal falta correspondían X días de ayuno a pan y agua. Por esta otra, recitar tantos salmos. Por aquella, dar una limosna importante o incluso hacer una peregrinación a un lugar santo. Ya. Daban una guía clara y sistemática al confesor para imponer la satisfacción o penitencia. Aunque bueno, a veces podían ser un poco rígidos o mecanicistas, ¿eh? Suena muy práctico, ¿sí? Aunque quizá un poco legalista, visto con ojos de hoy. Y esta práctica, que nació en el ámbito monástico de las islas, ¿cómo llegó a convertirse en la norma en toda Europa? Pues se extendió rapidísimo por el continente europeo. Como la pólvora. Gracias a la intensa actividad misionera de monjes irlandeses y escoceses como San Columbano y sus discípulos. Ah, claro, los misioneros. Fundaron monasterios por toda Francia, Alemania, Suiza, Italia. Y el documento sugiere que esta forma de penitencia privada y repetible conectó mucho mejor con las necesidades espirituales y la realidad cotidiana de la mayoría de los cristianos. Tenía sentido para la gente. Sí, en una Europa ya ampliamente cristianizada, pero no exenta de pecados, claro. Resultaba menos intimidante, más accesible, y en general ofrecía un acompañamiento espiritual más continuo. Así que para el siglo IX o X, esta forma ya era la dominante. Sí, para esa época, aunque todavía con variaciones regionales y debates teológicos, pero la confesión privada y auricular, con la imposición de una penitencia tarifada y la absolución dada por el sacerdote, se había consolidado ya como la forma ordinaria, la habitual, de celebrar el sacramento de la reconciliación en la Iglesia de Occidente. ¿Y qué pasó con la antigua disciplina pública? Pues quedó relegada a casos muy excepcionales, de escándalo público o, en algunos sitios, como un recuerdo litúrgico en Cuaresma, pero ya no era la práctica común. Entiendo. El documento también parece explorar la dimensión teológica de toda esta evolución, o sea que no fue solo un cambio práctico o sociológico, ¿verdad? Correcto. El análisis subraya que esta transformación implicó también desarrollos en la comprensión misma del sacramento, aunque, ojo, manteniendo una continuidad esencial. ¿Cuál es esa continuidad que se mantuvo? La continuidad fundamental, según el texto, reside en que se mantiene intacta la creencia en la autoridad del ministro ordenado, obispo o presbítero delegado por él, como mediador necesario de la reconciliación. El papel del sacerdote. Eso es. El perdón sigue viniendo de Dios, pero a través del ministerio de la Iglesia. La necesidad de confesar los pecados a un representante de la Iglesia y recibir la absolución de él, eso no cambia en su esencia. Pero también hubo un cambio de enfoque importante, decías. Sí, y aquí está el cambio de enfoque más significativo que describe el documento. Se pasa de una perspectiva predominantemente jurídico-pública, centrada en la ofensa a la comunidad y la readmisión, a un enfoque más médico-terapéutico. ¿Médico-terapéutico? Sí. La confesión empieza a entenderse cada vez más como una medicina para el alma, un remedio para sanar las heridas del pecado, un acompañamiento para el crecimiento espiritual continuo, no solo un tribunal para juzgar pecados capitales, sino una especie de farmacia espiritual, si quieres verlo así. Me gusta esa imagen. Y eso también afectó a la frecuencia y al momento de la confesión, claro. Efectivamente. Al volverse repetible y desconectarse de la exclusividad de la vigilia pascual, la reconciliación sacramental pasó a estar disponible para los fieles en cualquier momento que sintieran la necesidad. Mucho más accesible. Claro, esto facilitó una vivencia de la misericordia de Dios más frecuente, más personal, más integrada en el ritmo normal de la vida cristiana, no solo como un recurso extremo para situaciones límite. Entonces, recapitulando toda esta trayectoria que nos ha descrito el documento de Cívico DM, desde la penitencia pública hasta la confesión privada, ¿cuáles serían las conclusiones clave, la perspectiva histórica que nos ofrece este análisis? Pues viéndolo en su conjunto, la lectura que Cívico DM parece proponer es que la Iglesia siempre ha mantenido firmemente la convicción de haber recibido de Cristo el poder, el mandato, de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Eso es lo nuclear. Vale. Lo que ha evolucionado drásticamente, como hemos visto, es la forma externa, la disciplina concreta de ejercer ese poder. La práctica. Exacto. Esta forma se ha ido adaptando a lo largo de los siglos a las circunstancias históricas, culturales, a las necesidades pastorales de los fieles, pero, y este es un punto central del argumento, sin alterar la esencia doctrinal y sacramental del perdón,
el perdón ofrecido por Dios a través del ministerio de la Iglesia. Y mencionaste antes que el documento tenía una intención un poco apologética. ¿Cómo encaja eso en la conclusión final? Encaja en que el texto utiliza esta reconstrucción histórica para, implícita o explícitamente, refutar la idea que menciona como una crítica surgida sobre todo a partir de la Reforma Protestante de que la confesión auricular privada fue una invención tardía o una corrupción medieval sin fundamento apostólico. Ya, la crítica de que se inventó en la Edad Media. Eso es. El documento argumenta por contra que se trata de una evolución orgánica, legítima, de la práctica penitencial primitiva, una adaptación pastoral necesaria de ese poder de atar y desatar que la Iglesia siempre creyó poseer desde los apóstoles, y cuya autoridad episcopal, como vimos, ya era reconocida en los primeros siglos. En última instancia, la conclusión que parece desprenderse del análisis es que, tanto en su forma pública antigua como en su forma privada posterior, el sacramento de la penitencia o reconciliación siempre se ha entendido y vivido dentro de la tradición católica como una expresión privilegiada de la infinita misericordia de Dios. Ejercida maternalmente por la Iglesia, a través de sus ministros, para sanar, perdonar y devolver la vida de la gracia a sus hijos pecadores que se acercan con arrepentimiento. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante el que nos propone este documento. Hemos viajado desde aquella penitencia pública tan impactante, ¿no? Comunitaria, irrepetible, ligada a la Pascua en la Iglesia de los primeros siglos, Sí. hasta la confesión privada, individual, repetible y más íntima, introducida por aquellos monjes irlandeses, y que, bueno, en sus rasgos esenciales es la que conocemos hoy, una transformación enorme. La clave que el documento parece querer subrayar es precisamente esa capacidad de adaptación histórica de la institución eclesial. Ajá. Mantuvo siempre firme la convicción doctrinal sobre su autoridad para perdonar en nombre de Cristo, pero supo, y no sin tensiones, ni debates, ni siglos de evolución, encontrar las formas pastorales que consideró más adecuadas para que esa oferta de misericordia llegara efectivamente a los fieles en contextos sociales y culturales muy distintos. Es una muestra de cómo la praxis puede cambiar para preservar la misión, ¿no? Exactamente. Y bueno, como reflexión final que podríamos dejar flotando para quien nos escucha a partir de lo que hemos visto en este documento, quizás sea interesante plantearse hasta qué punto esa marcada evolución de una vivencia tan públicamente comunitaria del perdón a una práctica mucho más privada e individual podría ser un espejo. Interesante. O incluso un motor de transformaciones más amplias en la forma general de entender y vivir la fe, la pertenencia a la Iglesia, la relación entre lo individual y lo comunitario a lo largo de la historia del cristianismo. Sí, sí. Un hilo del que seguro se podría seguir tirando. Da para pensar, ¿verdad? Desde luego. Un tema para darle una vuelta.